Buenos días, niños. Apareció Sheila y apareció Jerónimo. Ponga Sheila, Jerónimo. Ay, ¿quiere ver a Sheila? Y Jerónimo. Ya, Sheila está cargando, Jerónimo ya también apareció. Bueno, Ay, falta Nicolás también. falta Nico, sí, falta Nico. ¿Quién sabe qué pasaría que no se ha conectado? No, prende el cámara, porfis. Niños, por favor, prender cámara para iniciar la clase. Están haciendo los dudos, Aquí Juan Pablo. Carlos Sexto No me escucha dice nada. que buenos días. En sociales hay un nuevo video. Pero no me habla nada de sexto. O sea, no sabemos por qué no ha ingresado a la clase el señorito Nicolás. Bueno, entonces, a continuación les voy a compartir pantalla para que veamos las diapositivas de la clase del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Compartir pantalla. Jerónimo, prende el cámara. Sí, Jerónimo, por favor, una regla, y que no me prenda cámara lo retiro de mi clase, porque eso es falta de disposición y asumo que están dedicados a otra cosa diferente a la clase. No sé por qué no me da. Ya se en otra cosa dedicada a la clase. Bueno, listo. ¿Están observando, niños? Ya. Bueno, ya saben que nos encontramos en la semana 15. Esta ya es la clase número 9 y vamos a hablar sobre el transporte celular. El transporte celular, yo les decía la clase del jueves, que era un mecanismo mediante el cual la célula obtenía los nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Este proceso se caracteriza por trabajar con un gradiente de concentración en el cual se identifica un transporte pasivo, ya que no requiere energía. Y de manera contraria, también puede generarse el uso de energía que le brindan ciertos elementos. Y en este caso hablaríamos de un transporte activo. Todo este proceso de transporte celular se realiza a nivel de la membrana. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que todas las células realizan esta función y que sencillamente consiste en el paso de nutrientes a través de la membrana celular. En ella ya a nivel interno se realiza un proceso metabólico en donde se absorben los nutrientes y se eliminan las sustancias no necesarias. Bueno, como les decía anteriormente, es un proceso en donde trabajan muchos organelos, pero principalmente se le otorga un lugar privilegiado por su gran función a la membrana celular. Este organelo pues se forma a partir de lípidos y de proteínas y tiene una característica diferente en los organismos bacterianos y vegetales. ¿Por qué razón, niños? Ustedes recuerdan que a nivel celular las plantas tienen un organelo que se llama pared celular, que es la que les da la rigidez
Bueno, entonces, debido a esa pared, pues, la absorción de nutrientes en estos organismos es mucho más resistente y es mucho más concentrada, y por eso mismo su proceso de nutrición las hace independientes y las hace ser autótrofas. Por el contrario, en los otros organismos, como los seres humanos y demás animales, pues no poseemos esa pared celular, entonces realizamos nuestro proceso captando nutrientes de otros individuos, sintetizándolos y degradándolos para obtener la energía requerida para las funciones que debemos realizar en el día a día. Ahora, dentro de este proceso circula a través de la membrana agua, principalmente, dióxido de carbono y los nutrientes que se obtengan del medio en el cual se encuentre la célula. Principalmente estos nutrientes son lípidos y proteínas. Ahora, se puede decir que existen dos tipos de transporte, uno activo y uno pasivo. ¿Cuál es la característica del transporte? Estaba mirando a ver si había ingresado de pronto Nico, pero no. Bueno, vuelvo al tema. En los dos tipos de transporte que se presentan a nivel de la membrana celular, hay uno que trabaja por el gradiente de concentración de los fluidos, o sea, por presión que ejerzan esos líquidos. Ese proceso se conoce como transporte pasivo, ya que su movimiento a través de la membrana y de los demás tejidos lo hacen es por presión osmótica. Por el contrario, el transporte activo sí requiere de una fuente de energía, y esa fuente de energía es la que permite que se lleven los nutrientes a través de los demás organelos que posee la célula. Aquí vemos en el dibujito que se muestra que principalmente lo que por medio del tejido y los poros celulares viaja son proteínas y carbohidratos. Bueno, además de lípidos. Son lípidos, pues principalmente encontramos, vea, colesterol, porque los lípidos son grasas, ¿no? Entonces, ya entrando en materia con cada uno de los tipos de transporte, hay una subdivisión entre ellos. En el transporte pasivo, se conoce principalmente uno como difusión simple, ya que se da el paso de pequeñas moléculas por la presión que ejercen los líquidos a través de los poros de la membrana. Y en ella, mira, llegó Nicolás. Dejémosle entrada a Nicolás, llegó un poquito tarde, pero démosle ingreso. A ver. Y que se va acabando la clase. Sí, la clase hoy no es muy extensa, pero no importa. Pero ¿hay tarea? Hay que tener en cuenta, sí, ahorita mismo la van a hacer para que no me les coja la noche. Simplemente transcribir lo que vimos. ¿Listo? Transcribir. Sí, por eso yo trato de que no gastemos todo el tiempo viendo la explicación, ¿cierto? Para darles como un espacio a ustedes también para que realicen la transcripción durante la horita de la clase. Y no se les ocupe otro tiempito, por ejemplo, en la tarde ya la tengan libre para hacer sus actividades, ver la tele y en fin. Cata, ¿por qué me apagaste cámara? Nico, buenos días. Buenos días, amigote. Nico apareció, pero no Ya tiene casi se cámara está terminando la encendida clase y no puso tarea. Nico, llegó muy tarde. y no tiene audio tampoco. Vamos a ver, esperemos a ver que ya apareció. Llegó súper tarde, Nicolás. Ya estamos terminando la clase y no hay tarea. Buenos días, Nico. Buenos días, profe. ¿Por qué llegaste tarde a clase, mi vida? Porque
porque no me quería entrar por el internet. Ah, bueno. Ya vamos un poquito avanzado, pero así explicándote rápidamente, estamos hablando del transporte celular, que es el paso de los nutrientes a través de la membrana celular. Entonces decíamos que ese transporte de nutrientes y demás fluidos como son el agua y los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden dar por un flujo de energía o sin requerirla. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos que no existe energía o no se requiere energía para este proceso, se hace por un gradiente de concentración que ejerce una presión dentro de la membrana celular. Y tiene como característica que el paso de sustancias son de tipo hormonal y de este mismo modo pueden ser también gases. Sus pequeñas moléculas pues pasan fácilmente a través de la presión que ejerce el agua que en las células circula. Entonces mire que acá aparece que hay oxígeno, dióxido de carbono, azúcares, que es como la glicerina, y otros elementos que trabajan allí, pero que se conservan para cuando se les requiere hacer el proceso ya activo. Entonces encontramos que hay sodio, que hay potasio, que hay calcio, que son elementos fundamentales en el funcionamiento de cualquier organismo vivo. Bueno, cuando en el transporte el fluido es netamente agua, se conoce como ósmosis, ¿sí? Y en este proceso se garantiza el desarrollo metabólico de los nutrientes que la célula ha captado. Ahora, en este proceso hay una gran característica que se brinda a los diferentes movimientos del agua dentro de la célula. Entonces, cuando la célula introduce sustancias, pero su gradiente de concentración disminuye, estaríamos hablando de un proceso hipertónico. De manera contraria, si la sustancia que se introduce no varía el espacio dentro de la molécula, se conoce como un proceso isotónico. Y cuando la solución que entra dentro de la membrana aumenta el volumen que circula dentro de ella, se conoce como un medio hipotónico. ¿Listo? Entonces, cuando salen las sustancias de la membrana, ¿cierto? Disminuyendo su volumen se llama hipertónico. Cuando una entra y otra sale se llama isotónico. Y cuando se aumenta el volumen dentro de la célula se llama hipotónico. ¿Listo? Tenemos eso muy presente. Ahora, así como se puede dar un proceso metabólico a nivel celular por un gradiente de concentración de agua, principalmente, se puede efectuar ese proceso de metabolización de nutrientes a través de el uso de energía. Esa energía se llama ATP, que quiere decir adenosintrifosfato. Esta energía es necesaria para realizar la degradación de los nutrientes a nivel de la célula, porque no todos los nutrientes que nosotros recibimos son sustancias líquidas, ¿no? Hay otras que son de mucho mayor tamaño y requieren un proceso mucho más complejo. Entonces, en ello puede estarse trabajando
mediante el uso de energía, que tiene un proceso de transformación gracias a los procesos químicos que se pueden dar a nivel celular. Yo les puedo dar un ejemplo de cambios a nivel de la nutrición interna. Cuando nosotros comemos, ¿cierto? Nosotros también captamos oxígeno y ese oxígeno trabaja como degradante de esos nutrientes. Ahora, la glucosa y las demás azúcares que nuestro cuerpo absorbe a través de los alimentos que nosotros consumimos son los que permiten que la célula haga su proceso de metabolización y los órganos funcionen de manera correcta. Ejemplo, si son las 11 de la mañana y usted no ha desayunado, ¿cómo se siente? John, no te escucho, tienes el audio apagado, John. Yo pues sin fuerza. Sin fuerza, sí, mi vida, exactamente. ¿Por qué? Porque no hay energía para que las células de nuestro organismo se activen y trabajen de manera óptima. Entonces, por eso es importante. Porque necesitan la energía para poder funcionar. Sí, señor, muy bien. Bueno, entonces, el transporte pasivo no requiere energía y el transporte activo sí hace uso de la energía. Entonces, aquí hay un pequeño dibujito mostrando el proceso de absorción de nutrientes y eliminación de ellos. Cuando nosotros eliminamos las sustancias a través de la membrana, este proceso se llama exocitosis y regularmente lo que eliminamos son desechos o elementos que ya nuestro organismo no requiere. Bueno, entonces, dentro de este transporte activo, encontramos un transporte activo primario en donde trabaja principalmente el sodio y el potasio para dar fuerza a las células y que se realice el proceso de absorción y eliminación de nutrientes a través de la membrana. ¿Listo? Ahora, dentro del transporte activo se da también un movimiento secundario en donde estas sustancias que trabajan a nivel celular se convierten y de ese modo la célula funciona de manera correcta luego de absorber las azúcares en compañía o en conjunto con el elemento sodio. Bueno, finalmente, niños, así como se distingue un proceso de transporte activo y un proceso de transporte pasivo a nivel de la célula, tenemos en cuenta que estos dos mecanismos hacen manejo de moléculas de tamaño muy pequeño. Pero cuando este proceso incrementa su valor de los componentes, ¿sí? O sea, son moléculas mucho más grandes, estamos hablando de un tipo de transporte en masa. Y allí la célula entra a hacer otro proceso para poder absorber esos nutrientes que el medio externo le ofrece. Entonces, vamos a tener en cuenta 4 conceptos básicos, ¿sí? Primero, cuando la membrana encapsula esos nutrientes, esas moléculas, las envagina para absorberlas, se conoce como endocitosis. ¿Qué pasó con Samuel que me apagó cámara?
¿Qué pasó con Juan Pablo que me apagó cámara? Bueno, entonces cuando la membrana absorbe nutrientes de gran tamaño, se conoce como, Catalina, ¿cómo es que se llama el proceso? Endosis. Endocitosis. ¿Listo? Bueno, cuando la célula hace su proceso de metabolismo y ya decide que ciertos elementos no requiere o ya tiene simplemente los desechos, necesita eliminarlos. ¿Cómo se llama ese proceso, Samuel? Exocitosis. ¿Listo? Entonces, cuando absorbe los nutrientes se llama endocitosis y cuando los elimina se llama exocitosis. Pregunto, cuando absorbe nutrientes, ¿cómo se llama, John? ¿Cuándo qué? Cuando absorbe los nutrientes, ¿cómo es que se llama? Endocitosis. Muy bien. ¿Y cuando los elimina? Exocitosis. ¿Cómo? Exotizosis. Como Exocitosis. no sé. Malo en Bueno, español, ¿sabes qué? Ya nomás. bueno, gracias, John, por tu aporte. Bueno, niños, resulta que en la invaginación de esos nutrientes, de esas moléculas, cuando estas son de un tamaño muy pequeño, son sustancias líquidas, el proceso se llama pinocitosis. En cambio, cuando la invaginación de esas moléculas son de gran tamaño, se va a llamar fagocitosis. ¿Listo? Esos conceptos no los coloqué aquí. Igualmente, la mayoría de la información ustedes también la encuentran en la cartilla. Entonces no quería como extenderme mucho para que ustedes no copiaran tanto. ¿Qué van a hacer a continuación, niños, ustedes en este tiempito que les queda? Me van a transcribir lo que acabamos de ver. ¿Listo? Con los dibujitos, mira, para que comprendamos, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar, yo les digo qué dibujitos vamos a hacer. Yo les voy a marcar en el trabajo que les suba a la plataforma los dibujos que tienen que hacer. Entonces, sin embargo, aquí se los digo también. Vamos a hacer solamente este dibujito de transporte pasivo, que es muy sencillo, ¿cierto? Vamos a hacer este dibujito que marca la entrada y salida de agua dentro de la membrana. Vamos a hacer este dibujito de transporte activo y finalmente vamos a hacer este dibujito de transporte en masa, en donde me muestra cómo invagina las moléculas y cómo las elimina una vez ha absorbido los nutrientes que la célula requiere. ¿Listo? ¿Queda claro, niños? No, lo escuché bien. ¿Quién no escuchaste, mi vida? La parte donde dijo vamos a transcribir esto. Van a Pero de ahí transcribir. no te escuché. Bueno, tú vas a copiar todo lo que acabas de ver y además de ello vas a hacer 3 dibujitos que son el del transporte activo, perdón, Está 4. cortando la señal. El del transporte activo, el del transporte activo, el del movimiento del agua por ósmosis y el de transporte en masa. Igualmente, yo les subo la información a la plataforma. ¿Listo? No en este mismo momento, pero yo igual en el transcurso del día, si Dios quiere, les subo la información como siempre. ¿Han hecho las tareas pasadas? No lo sé. Señora. Bueno, Me acuerdo. Señora. niños, para los que no Creo han que hecho, sí la he hecho.
Para los que no me han terminado actividades o tienen pendientes, tomen todas esas imágenes de las tareas y me las organizan en un Word. ¿Listo? Así en el orden que van las actividades. Actividad clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hasta la clase del día de hoy. Y cuando yo habilite esta carpeta para que me suban esta actividad, me suben ese documento completo. Eso es para los niños que me tienen pendientes pasados. Si tú no me debes nada, pues No, simplemente me subes solo esta tarea. Cada uno sabe qué me debe, sus papitos se les ha informado y pues por este medio no lo hago porque no quiero pues que diga, ay, la profe me avergonzó en frente de mis compañeritos. ¿Listo, mis niños? Bueno, no siendo más, en el día de mañana nos volvemos a ver y vamos a trabajar entonces el libro. ¿Listo? Que estén muy bien. Profe, adiós. ¿Tienen dudas? Nico, No, señora. ¿no? Bueno, No, señora. bueno, Yo veo un entonces, video en YouTube. entonces se cuidan mucho, juiciosos. Bye. Chau. Chao.